Estás en la travesía del deseo. Seguir el camino del deseo, el de la pasión, optar por una vocación en las artes escénicas es un camino de alto riesgo. Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de La travesía del deseo. Mi nombre es Sofía Rebata y estoy feliz de empezar una nueva travesía con ustedes. Hoy conversaré con una persona que admiro y con la que he tenido el gusto de trabajar en la docencia. Ella es un referente para cualquier actriz y actor que piense en el trabajo vocal. Todos los que han tenido la suerte de ver su imponente presencia en un escenario se sorprenderán con la confesión que nos hace. Ella era una joven muy tímida y con una voz muy chiquita. Nuestra primera invitada ha dedicado su vida entera al arte y ha sorteado todos los retos que ello significa. Damos la bienvenida a Pilar Núñez, actriz, cantante, directora y docente. Acompáñenos a recorrer la travesía de Pilar. Pilar, ¿qué tal? Bienvenida a el primer episodio, el primer capítulo de La travesía del deseo. ¿Cómo Qué estás? honor, qué honor. Esa es la primera. Me encanta el título. Sí, ese es eso. Es la travesía del deseo. Y bueno, vamos a compartir este trecho de la travesía. Sí, la idea es compartir qué ha sido desde la primera decisión de voy a dedicarme a ser creadora, a ser artista y cómo fue el camino, ¿no? A veces se idealiza un poco qué significa ser artista o se sataniza. Entonces, este espacio está para humanizar, para a través de personas con un desarrollo tan valioso, con una Sí. trayectoria tan vasta, tan rica como la tuya, aprender y entender, aprender de otra manera, ¿no? De una manera quizá más divertida. Es, bueno, empecemos. ¿Cómo empezó tu travesía? ¿Cuándo es que decidiste? ¿Cuándo es que tu corazón dijo por aquí es? Mira, yo venía de una experiencia más bien literaria y también musical, Uh -huh. porque me gustaba justo en el colegio, ¿no? Había ganado algunos premios, pero me gustaba la poesía, ¿no? Y cantaba porque en mi casa cantaba mi padre, cantaba mi hermana, tocaban instrumentos. Entonces, una vez viendo una película de Toulouse-Lautrec, Ajá. ficción antigua, me fascinó la historia de Toulouse-Lautrec. Y al ver mis ojitos así en la televisión, que para mí todo era como nuevo, ¿no? Dije, me metí en ese mundo. Uh -huh. Y entonces dije, ¿por qué cerraba los ojos y me acordaba de la película y quería revivir esa sensación? Entonces les propuse a los chicos de mi barrio así hacer en el garaje la historia y ensayamos un poco, ¿no? Y era muy lindo porque era una sensación de hacer personajes y, y al final no quisieron presentarse. Oh, pánico. Entonces yo sí, pero yo me quedé afuera del garaje esa tarde y cerré los ojos y comencé a imaginaba un bosque. Y, y como estaba en una vivencia de adolescencia, en donde hay conflictos con los padres, sentía que esos árboles se movían hacia mí y me apretaban. Entonces yo había cerrado los ojos, pero estaba imaginando y estaba sintiendo con mis manos. Entonces yo no había visto que mi hermana me estaba mirando. Y en eso cuando como que abro los ojos me dice, oye, eso que estás haciendo tú es teatro, me dice. Teatro, dije. Después yo supe que eso era pantomima, más bien, ¿no? Porque no estaba hablando, pero ella lo vivió así, me vio actuando algo. Y me dijo, cuando termines el colegio vas a presentarte a mi universidad. La Católica tiene una escuela de teatro y es gratuita para los que ingresan.
a la universidad. Y así empezó, por la sugerencia de ella. Entonces ella me dijo, te voy a llevar a una obra. Y ahí fue que fui al TUC y vi la sala esta colonial y me enamoré, o Casona, sea, desde la entrada, ¿no? la Uno casona. entraba y entraba a otro mundo, a la colonia, parecían los olores de esa madera antigua, y sentías pasos, sentías el sonido de los trajes de esa época, o sea, sentías en esas paredes, en ese lugar, ya una película, ¿no? Y cuando se encendió la primera luz sobre el primer personaje, ahí me quedé atrapada. Dije, qué sensación más hermosa de, como en una pintura, ¿no? O sea, que se revela también un rostro y todo se paraliza. Y ese rostro habla o se expresa. Entonces, esas imágenes se me quedaron grabadas. Y entonces esperé, yo estaba estudiando en la academia, porque ahí se estilaba mucho prepararse para ingresar, y había estado estudiando fuerte matemáticas, han puesto en una academia matemática, así de, para ciencias, para ajustar las matemáticas. Total, ingresé muy bien a los 15 años a la Universidad Católica. A los 15 años, o sea, la Cumplí a mirada, los 16, o sea, ingresé en febrero, por ahí, febrero, marzo. claro, en verano. Yo cumplo en abril, entonces ingresé con 15 porque Ujú. había entrado muy chiquita al colegio, ¿no? Entonces había terminado también chica. Ingresé a la universidad y me presenté, por supuesto, a la escuela de teatro, pero no me había dado cuenta que no había dejado la timidez y no sé, que yo solamente sabía moverme, pero hablar, recitar un texto clásico de Fuenteovejuna y la vivencia de Laurencia, que es una vivencia límite, ¿no? Porque me dieron Claro. el famoso monólogo después de la violación. Ujú. Entonces, yo estaba recién en el verso, entonces trataba de decir el verso, trataba de descubrir mi cuerpo porque me daba vergüenza mi cuerpo, y, y sentía que la tierra me tragaba en el examen, una timidez que yo decía, pero ellos son artistas, seguramente van a ver con sus rayos X que detrás de este temor, detrás de esto hay algo muy... No, pues, y eso siempre les cuento a mis alumnos. Y dije, ahí descubrí que ni siquiera los actores, profesores, los jurados, tenemos rayos X, ¿no? No. Entonces no podemos fiarnos de que nos digan sirves para esto o sirves para lo otro, sino tienes que fiar de tu corazón, ¿no? Y así fue. Después pasaron 2 años sumida en la terrible depresión, pero estudié los estudios generales, Ujú. saqué muy buenas notas en lo que era literatura, todo lo que era literatura, me encantaba, entonces me fue muy bien, pero dije voy a volver a intentarlo, y ahí me preparé con un chico que de la misma escuela ya sabía un poquito, ¿no? Las técnicas, entonces me puso a punto y ingresé con el primer lugar. Entonces ahí para mí era claro que era la misma persona, pero que con la pequeña ayudita de alguien había mostrado hacia afuera mis sentimientos, ¿no? Cosa que me hacía ver que no estaba tan equivocada de mi vocación, o de que tenía algo, ¿no? Para dar al teatro. Entonces, porque había podido aflorar algo, pero creo que era de la rabia, del dolor, de haber estado como exiliada de un territorio en donde uno quiere como pertenecer, ¿no? Además esa imagen de todo, pues de que todo brota ahí de esa oscuridad del escenario. Y entonces ingresé con todos los honores, y ahí vinieron otras cosas que me preguntas tú. Sí, 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 que ya viene. Me parece un montón lo que nos has compartido desde los primeros, encontrarte con los ojos de tu hermana como tu primer público y descubrirte.
además tu ya fascinación por la literatura, y toda esa sensibilidad que tú reconocías, pero que había que aprender a compartirla, ¿no? Para pertenecer a esa magia que habías descubierto en esa función de teatro, ¿no? Bueno, entonces entraste a la escuela en el primer puesto y además de la escuela, cuéntame un poquito de la escuela de teatro, cómo fue tu experiencia y qué otros hitos de formación has sentido a lo largo de tu carrera. Ujú. En la escuela teníamos una, una planta de profesores que pertenecían a la primera generación del TUC. El TUC se había fundado como 8 años antes, un poco más, y teníamos a profesores mayores y profesores, todos eran jóvenes, pero algunos eran más jóvenes. Entonces, algunos como que nos introducían al teatro de una manera tradicional, Ujú. y, y otros como Coco Guerra, que para mí fue el mejor en ese momento, que nos inducían, era muy culto, entonces se leía cuanto venía, y aunque no hubiera estado con Grotowski, te lo transmitía, y entonces tenías curiosidad, y te llevaba a ver otros grupos que a veces por racismo o por, no sé, pues clase social, porque era la época de las luchas de clase, pero en todas partes pues hay eso, que hay algunos grupos independientes, como en ese momento Cuatro Tablas, que eran pues los cholos, ¿no? Y los que gritan, ¡ah!, ¿no? Y los que usan el cuerpo, los que sudan en el escenario, ¿sí? Entonces nos llevaba a ver esos otros grupos, esas Ujú. otras experiencias, o nos sacaba a hacer trabajo de campo, o sea, buscar los personajes en la calle, y nos llevaba también a ciertos lugares así como de bohemia, porque ahí se encontraban los personajes, como cuento a veces el encuentro con Humareda, ¿no? O sea Ujú. que incluso uno ya tenía prejuicios, como un investigador que vas, descubres a un genio, pero dices, ay, pero está cochino, pero su camisa está raída, pero habla así, pero es puneño y tiene su mote. O sea, uno estaba cargado de subjetividad, ¿no? Y de prejuicios. Entonces, él nos exponía a eso y nos ayudaba digamos, a trascender eso, porque teníamos que volcarlo eso en improvisaciones, o sea, vaciar esa observación sin prejuicios o comentarla, y también nos provocaba, inventó varios cursos que tenían que ver con Rudolf Laban, Ya, siendo Laban tan complicado. claro. Con nosotros inauguró Movimiento 1, 2, 3, 4, y es fascinante, porque es una mezcla de lo que había aprendido de los viejos, y otra mezcla de lo que él era un gran investigador, provocador, ¿no? Entonces, cuando hemos pasado por otras manos, y ahí viene también otra de tus preguntas, o sea, me encantó la escuela en ese sentido, porque había un respeto, una mística, había innovación también, como te digo, de este profesor. También había acoso, porque también venían profesores que eran mayores y Ujú. que al verme de repente tímida, este, me llevaban así, que vamos a la feria del libro, pero por ahí también habían otras segundas, pero Ujú. yo personalmente, o sea, en la escuela no tuve ninguna cuestión de abuso, porque yo soy una persona muy reactiva, o sea, a mí me pasa electricidad en el cuerpo, o sea, no es que lo piense, sino que ya estoy corriendo, ya estoy en la calle, como en el temblor. Entonces, cuando me trataban de hacer algo o me decían algo y estaba en una situación de peligro, yo corría, Qué, ¿no? pero qué difícil estar así, ¿no? Vivir a la defensiva, atenta al peligro que corríamos y corremos. Es que Entonces, ¿qué justo es, dirías? Ajá, justo en una profesión que requiere que tú te con entregues tanta en cuerpo confianza al y alma. cuerpo. Sí. ¿Cuál sería Y digamos, como te decía, en esos hitos de formación, lo que más te gustó y lo que menos te gustó? Quizá esto de estar atenta al acoso,
No sé, ¿qué fue lo que más te gustó, disfrutaste de tu formación y qué fue el que dijiste, cuando a mí me toque el turno de enseñar, no lo voy a hacer así? Y a mí no me gustaba, por ejemplo, que me trataran como una niña, ¿no? Detestaba cuando me hablaban en diminutivos, chicos, dense las manitos, así, así, porque yo sentía que ya era una mujer universitaria y una joven y quería que ingresar hacia mi cuerpo, hacia mi sensualidad, no, en otra dimensión, ¿no? Habían algunos que eran así sumamente restrictivos, cuadriculados, otros que tenían una personalidad muy fuerte, Ujú, no tenían, o sea, habían visto teatro, pero no eran artistas. Para mí no eran artistas, porque querían hacer algo, pero no sabían tampoco, o no sabían enseñar, porque no sabían explicarte cómo hacerlo. ujú. Entonces tiraban la puerta, algunos decían, así no, 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 así no. Entonces me acuerdo que a uno le hicimos boicot, o sea, dejamos de asistir a su clase hasta que lo cambiaron, Ujú. porque realmente era muy frustrante. Ya con el examen de ingreso ya había sido suficiente para mí, ¿no? Y los demás también sentían que no era asertivo, o sea, no te decía, bueno, está bien más o menos tal cosa, pero podías ir por acá, sino que simplemente le daban rabietas y salía y no, y no, y no, y así era la clase. Entonces, esas cosas no me gustaban. Ujú. Después el resto era información que nos iba llegando, dándonos una idea de que no solamente existía el teatro, sino también el contexto cultural, social. Y lo que más me gustaba era tener la sensación en algunos momentos en esa casona que, aunque yo no tenía un dron en ese momento, tenía la sensación de que tenía un dron y que podía verme de afuera y que todo ese bullicio del centro era inmenso y que todo el mundo era inmenso y bullicioso, pero en ese punto, en el centro de Lima en Camaná 975, 975. había un silencio y estaba con un profesor que estaba haciendo foco en algo que te estaba enseñando y me parecía estar en una escena de aprendiz de brujo, ¿no? Era mágico. Entonces uno quería estar de la mañana a la noche ahí, ¿no? Qué hermoso. Y, y bueno, el asunto de la escuela era que yo no sabía, ni sabíamos creo que ninguno, que la pedagogía teatral como pedagogía así del siglo XX recién se estaba asentando, ¿no? Entonces teníamos los primeros cursos de expresión corporal, ¿no? Y no sabíamos todavía qué hacer con ese curso cuando nos tocaba actuación, Ujú. porque todos eran ejercicios, pero solamente eran ejercicios que tenías que dominar, pero no te decían tienes que pasar de un límite, como incluso se hace ahora en el gimnasio, o sea, tienes que llegar a mover el corazón, ¿no? Hacer cardio para que pases a otro estado. Y entonces no teníamos esas claves, entonces igual subíamos al escenario y nos orinábamos de miedo, pues, ¿no? Estábamos así como entre dos aguas, ¿no? Entre el bloque de cuerpo, el bloque de voz, y justo viene un encuentro que hace Cuatro Tablas y trajo maestros que juntaban, hacían puentes entre esas dos partes, del cuerpo y la voz. Y ahí tuve la suerte de trabajar con la gente de Roy Hart, pero eso lo organizó Cuatro Tablas y la apertura fue del Teatro de la Universidad Católica, o sea, era una escuela que estaba dirigida, ¿no? Por Coco en ese momento, que tenía esa apertura, ¿no? Ujú. Por eso le agradezco mucho, porque para mí fue un gran descubrimiento, y el hecho mismo que conociera a Cuatro Tablas, que él nos había llevado a ver, me hizo ver a los maestros que vinieron para esa fecha, porque vinieron para un encuentro internacional de teatro, ¿no? Entonces se me amplió el panorama, porque vi lo que no había visto en el encuentro internacional. O sea, vi actores más mayores que nosotros,
eh, en un teatro nuevo, como un entrenamiento casi, como teatro danza, Ujú. pero algunos eran bien mayores, pero tocaban varios instrumentos, usaban zancos, bailaban danzas de Tailandia, de, capoeira, de distintos lugares del mundo, y eran mayores. Entonces yo decía, eso es maravilloso, o sea, el poder envejecer siendo así, joven, ¿no? No en una decadencia, como decían mis padres, de que vas a morirte de hambre, vas a estar en la calle, vas a trabajar en el tornillo, que era un programa cómico, Cómico. que era muy bueno, pero de todas maneras para ellos ya era una forma de prostitución, ¿no? O sea, también decían que te ibas a prostituir porque en el teatro había mucho riesgo y a veces no se ganaba bien, los admiradores estaban pululando, tenían todo un panorama que cuando fui a Ayacucho dije, no va a ser como dicen mis padres, va a ser así, en ese camino que los estoy viendo al Odin Theatres, ¿no? Que estaban realmente formidables y todos eran muy jóvenes, muy profesionales también. Entonces, esa posibilidad eh, la dio la escuela, o sea, Ujú. claro, yo tuve que pagar mi inscripción, todo lo que vendí no importó porque quería ir, pero me dieron el permiso, entendí lo que era el entrenamiento, ya no era simplemente entrenar para sacar el volantín, sino que el volantín era un pretexto para sentir la sensación del vértigo cuando uno se gira en el espacio, ¿no? Y adquirir una conciencia corporal, eh, o sea, ser un poco inteligente sin mirar lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eso yo lo agradecí a la escuela de teatro cuando terminé mi escuela y habíamos recuperado también en la escuela a Alberto, que vino a enseñar después de estar en Italia y nos enseñó clown, que era otra línea también que me abrió los ojos, ¿no? Y, y la despedida del teatro o de la escuela, o sea, yo ya era miembro del elenco, ya Ujú. digamos, entraba ya estaba dentro del elenco de De la tu- escuela, pero yo quería más, y yo quería entrenar y aprender y seguir aprendiendo como en un laboratorio, ¿no? O sea, no sabía qué cosa, quería estar las 24 horas del día, así como en la universidad, que estaba horas de horas con, ¿no? Con los cursos, y entonces le planteé a la escuela, ¿no? Que mi retiro El elenco. de la- del elenco, porque me había quedado un año más, porque tenía que con los cursos en la universidad y en la tarde y en la noche iba a trabajar con cuatro tablas. Y realmente eran así 8 horas de entrenamiento, enseñanza. Queda de pausa acá. En la escuela de teatro antes tenías que estar llevando una carrera en la católica para estudiar en la escuela de teatro. O sea, tú a la par estudiabas literatura, ¿sí? Y estudiabas teatro, ¿no? Entonces, al terminar la escuela, lo que querías era seguir investigando con la misma intensidad y seriedad y entraste al laboratorio de cuatro tablas. En ese Ayacucho que nos estás comentando, ¿fue el primer Ayacucho? Sí. ¿Y de qué año estamos hablando? 78. 78. Para los que no saben, el encuentro de Ayacucho es un encuentro que se hace en la ciudad de Ayacucho cada 10 años y que fue organizado, creado por el grupo Cuatro Tablas y que aún ahora se mantiene vigente, ¿no? Ahora a cargo de Bruno Ortiz. Sí, sí. Entonces, eh, cuando bueno, me imagino que tus primeras creaciones han sido a mucha más temprana edad. ¿Cuándo comenzaste a sentir que ya a tener tu instrumento entrenado y
todos los elementos unidos. ¿Cómo empezaste a crear o fue a partir de la creación de trabajo del grupo que tenía 4 tablas? Fueron distintas experiencias. En la escuela era una escuela, entonces en la parte de... A mí me dieron papeles antes de tiempo y, y eran papelitos muy pequeños, pero era justamente porque por la presencia escénica, que era así como muy tímida, angelical, ¿no? Entonces tenía una frase, una obra, pero a esa obra la tenía que ver toda la temporada, entonces para mí una escuela, o sea, ver teatro, ver una misma obra, ¿no? Como aprendiz, es ya una escuela. Entonces, pequeños animales abatidos, pues creo una de mis primeras obras, y fueron todos los poetas, mis compañeros, ¿no? Y metiendo la pata ahí, porque me hablaban cuando yo pasaba, y yo era simplemente un cadáver, uno de los cadáveres que veía la bruja del 11 de septiembre, ¿no? El golpe de Estado en Chile, y cerraba el telón y miraba al público y les decía, sí, los te contempla, le decía al público. Y cuando yo pasaba así en un desplazamiento lento, así toda de blanco, así, estaban los públicos que estaban mis colegas ahí de la universidad pellizcándome, Pilar, Pilar, que me jalaban en el traje cuando yo pasaba, Qué pesado. muñecándome, ¿no? Pero era muy divertido porque para ellos era pues la realización de un sueño, estar en el escenario. Entonces, desde ahí era pues no solamente era la compañera de ellos, sino que era la musa, la actriz, ya ellos pensaban que yo era Isadora Duncan, ¿no? Y Espíritu del teatro me ahí. llevaban siempre, me sacaban a rastras, buscaban cualquier pretexto, era increíble, estaban ahí los poetas más grandes, ¿no? Diciendo que mi mamá estaba enferma para sacarme de ahí del teatro alguna tarde y acompañarlos al Melibea, que era el lugar de reunión de los poetas de los años 70 y pico, ¿no? Y, y hasta ahora, pues, los sobrevivientes dicen, no, la musa, Mm. la musa teatral. Pero yo no me desbarranqué, ¿ah? Porque muy tentador, o sea, quedarse 20 años ahí en el Cheirolo, ¿no? Porque corrían muchas sustancias, ¿no? En ese tiempo, pero yo estaba fiel al teatro y para mí era el teatro sagrado, ¿no? Entonces, después que fue para mí lo más pésimo que hice, porque era un montaje tradicional, aunque era dirigido por mi director favorito, era un montaje tradicional, entonces me di cuenta de lo duro que era para un aprendiz estar entre comillas, profesionales, y que era un sálvese quien pueda. O sea, que no era la escuela, que estaba desprotegida, que tenía Ujú. que ser un personaje, pero que había sido como llevada así de la incubadora a la vida, a Real, la avenida, ¿no? claro. Y me parecía, yo me sentía fingida, me sentía así, no me sentía bien. Y ya con Alberto sí lo di todo, porque él nos dio todas las herramientas para el clown. Entonces me tocó hacer un personaje, un chino, y nos dio muchos ejercicios muy ricos, y lo dimos todo. Me acuerdo que Sara Joffre fue y se quedó idiota, me dijo, qué maravilla, porque había hecho de un gordo, de esos gordos hacendados chinos que no comen delante de la gente y no invitan nada, y que el sabio Wu me hacía sufrir, pero era muy gracioso. Me había inspirado en las imágenes del Buda, ¿no? ¿No? Hay unos Budas que están así Ujú. desperezándose. Nos había dado, o sea, fue la condensación de todo lo que aprendimos de construcción de personaje, más lo que él nos dio de clown. Así No, que qué fue maravilla. muy buena la despedida, y de ahí ya pasé a Cuatro Tablas, y fue una escuela muy fuerte, ¿no? Sí.
Creo que también el clown es una forma, una entrada clara para fusionar eso que no encontrabas, decías al principio, de tanta preparación física y expresión corporal y luego en actuación, cómo lo vuelco, ¿no? Digamos que el clown podría ser un buen nexo. Em, ¿Desde dónde creas, Pilar? Ah, cuando quieres empezar, ¿qué es para ti un punto de partida o reconoces que es el momento de jalar el hilo? Creo que siempre fiel a, a ese primer impulso que tuve de chica. O sea, hay cosas como que me han entrado por la retina y puede ser una imagen, o en segundo lugar, y también compite con eso, es por la música, ¿no? Yo compartía con Alberto, por ejemplo, entonces creábamos, él me confesó que también, y después cuando cumplí los 40 me regaló 2 cassettes que todavía los tengo, de 40 canciones que le hacían pensar en mí, que podía cantarlas, ¿no? Porque nos comunicábamos con la música. Entonces ahora también, a revisar, ¿no? Entonces paso, antes más, o sea, hubo un tiempo han pasado como unos 7 años en donde quizás un poco antes, cuando estuve muy pendiente del asunto de mis hijos y todo, que no tenía, sino dejé de escuchar música, fuera de haber trabajado para Prolírica, la ópera, haber cantado mucho, o sea, fue un síntoma de depresión, de algo, o sea, que dejé de escuchar música. Ujú. Entonces, la música me lleva es como si me hablara, ¿no? La poesía, ¿no? O también la danza, ¿no? Entonces, a partir de esas imágenes trabajo, y a veces acudo, como lo hice para mis unipersonales, al amor más fiel, que era la literatura, o sea, los poetas, ¿no? Como era Martín Adán, el mismo Guren, eh, después Blanca Varela, o sea, los poetas recurrentes que me han acompañado en mi vida, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí es donde yo empiezo a crear, ¿sí? La música, la danza. El otro día me mandaron un video de una pieza que hice y no había aprendido el volumen, entonces dije, no me había dado cuenta que todo esto era una danza. O sea, era mi actuación de una viejita que se levantaba y luego hacía su rutina y hablaba y recordaba sus obras de teatro, y de repente yo estaba viéndome y decía, oye, qué bonito que bailo, ¿no? O sea, ¿qué tal danza? Hasta que aprendí y dije, sí, pues acá hablaba. No me acordaba que todo era una danza. Y muchos públicos me han dicho a lo largo de mi vida, yo no me he dado cuenta que eso, me decían, este, qué maravilloso, qué plasticidad. Entonces, es por ahí. Creo que tiene que ver con el entrenamiento, ¿no? Ujú. Que, que, que ya es tan continuo que fluye una acción de la otra. Entonces, es por ahí mi búsqueda de inspiración. Eh, Justamente antes de mudarme, hace poco, eh, me puse a hacer los objetos para un espectáculo que me había imaginado, o sea, me había imaginado una selva, ¿no? Y esa selva como que la tenía en la cabeza, y todas las criaturas de la selva comencé a hacer los títeres, como que a realizarlos con mis manos, ¿no? Y entonces me tomé un tiempo en hacer eso, incluso me regalaron un mueblecito, recuperé un mueblecito y comencé a pintarlo y así a trabajarlo para, para empezar a darle como una concreción a mi idea. Pero después de eso, finalmente, es como un borrador, o sea que es un lenguaje, el de los títeres, el de los objetos, el teatro de los objetos. De repente, pum, encuentro la imagen, y entonces ya todo eso
está en mí. O sea, ya vi los duendes, ya vi el mueble que quiere ser árbol otra vez, ya vi todo eso y ahora lo supremo es que todo esté en tu cuerpo, ¿no? Bueno, eso es la máxima de cuatro tablas, ¿no? O sea, Ujú. que no tengas que usar nada, que así como yo me imaginé que estaba el bosque andando y mi hermana me vio moverme y me dijo, te vi empujando, ¿no? Algo, esto y lo otro, o sea, es eso, ¿no? O sea, que tu imaginación esté poblada de esas presencias. Y bacán si tienes todo el presupuesto para crear un bosque maravilloso y las luces, ¿no? Y la gente puede disfrutar de todo eso. Pero también en la miseria total, yo creo que hasta si tuviera loca Calata en la calle, me serviría mi imaginación para crear ese universo y seguir actuando, ¿no? Es por ahí. O sea, con o sin Claro, y las no imágenes. solamente es solo porque no hay presupuesto, ¿no? Sino porque es otro tipo de código, otro tipo de lenguaje. Como tú has dicho, me ha parecido como que todas las creaciones ya están ahí y tú te has encontrado con la imagen o con el verso exacto que te permitió materializarlo, ¿no? Sí. Porque parece como una excusa, como un tropiezo y ya, mira, acá estaba esta, esta obra, este personaje, esta imagen. ¿Qué ha sido lo que más has disfrutado en crear? ¿No? De repente en grupo o tú sola. ¿Cuál ha sido ahorita hasta ahora la que puedes mencionar quizá como tu creación favorita? Bueno, como directora, eh, porque uno puede verlo de afuera, ¿no? Hay Claro. una pieza que hice con mis alumnos que le pusimos Los pájaros perdidos Ujú. por una canción de Piazzolla, ¿no? Eh, y que la historia nació del entrenamiento, nació de los pedazos de cada uno, fue un proceso muy rico y quedó una obra conmovedora, bellísima, y yo estaba afuera y podía verla, y me parecía tan sagrado que si hubiera tenido que actuar no hubiera podido, porque era un universo cerrado, pues, ¿no? Pero lo podía contemplar como público y la pudiera ver mil veces, ¿no? Y y fue una mímesis total entre dar lo que yo había aprendido y terapéutico, porque las actrices que estaban adentro tenían cada uno un problema, ¿no? Digamos, había uno que tenía un problema, pues, todos tenían impedimentos físicos o psicológicos, y Ujú. fue crear un ambiente de confianza en donde se fueron abriendo, ¿no? Y entonces algunos de ellos son directoras de teatro, eh, son artistas plásticas, actrices, y eso fue muy rico, ¿no? Y que también tocaba el tema de ser mujer, o sea, de pasar del paso de ser una niña a una adolescente y cómo la sociedad te ve de afuera, ¿no? Y cómo el querer ser diferente, el querer, porque se reunían en un lugar estas chicas a jugar, a ser grandes, a cantar, a hacer teatro. Ujú. Y, y se reúnen y es como un ritual de cantar y de decir que van a cambiar el mundo, ¿no? Y la obra, había un momento en donde la gente cansada del ruido que hacían, este, entre broma y broma les dan veneno. Ya. Y ellas prueban porque justamente están en la edad de retarse si van a tomar o no. Entonces cuando empiezan a morir en la sala que está cerrada, y era una sala llena de vitrales, ahí en la Casa de la Cultura de Chorrillos,
ellos habían aprendido conmigo el tránsito, o sea, el ejercicio en donde la voz nace, ¿no? Sale del sonido del aire al sonido de la voz. Entonces, el sonido que hacían era el de los pájaros, y era ensordecedor. Y entonces eran estas chicas, niñas, tratando de aletear y de salir en un lugar de muerte, ¿no? Y ese chillido, ¿no?, que hacen las aves cuando están en tropel, es, era estremecedor, ¿no? Y lo más bonito fue que hicimos un recurso sin querer, en donde están las cuatro, pero se repetía dramatúrgicamente la escena de ese ritual. Era el ritual que se repetía todas las noches, pero después vemos que al caer todas, se queda una. Y nos damos cuenta que esto es en realidad la aparición de estas chicas que ya habían muerto y que se había quedado una. Entonces las demás le dicen, tú vas a cambiar el mundo, porque quedaba un poco en esa botella, quedaba un poco de ese veneno. Pero ella había hecho como que tomaba y no había tomado. Entonces entiendes por qué cuando entran todas a la sala al comienzo, no le dan bola, ella habla y no le dan bola, ¿no? Y entonces te das cuenta que ya han muerto y que ella se quedó culpable, viva, y que ha entrado en esa sala y las ha evocado. Era dramatúrgicamente así compleja. Y le dicen eso y la liberan, ¿no? Y le dicen, no, tú tienes que seguir, ¿no? O sea, siempre estaremos para ti, pero tú tienes que seguir. Y ella se queda a la hora del ángelus, o sea, con los cantos gregorianos y las campanas tocando, ¿no? Y se abren todas las puertas y se van los fantasmas, pero era maravilloso. Es maravilloso escucharlo, nada más. Imagino que verlo habrá sido súper potente para el público. Sí, Martí Corena, que era una de las Sí, sí, sí. actrices, dice que tiene el video, vamos a verlo. Ah, uy, sería de lujo que lo Y yo puedan tengo, estrenar sí, ahora. en la mudanza vi que había un montón de negativos y encontré ahí los pájaros perdidos. Entonces, esas piezas, así como también las Tres Marías, ¿no? Que la hice en Cuatro Tablas, que era una saga de unas familias del norte del país. Esa también la creamos con Fernando Fernández, Iván Ruiz. Mario Delgado también quería actuar, pero se chupó. Eh, Fue así, hice la pista con toda la música que nos hacían escuchar de niños, ¿no? Cuando a la hora del almuerzo ponían los trovadores del norte, los embajadores criollos, hice los morochucos, hice una pista y, y les entrevisté a cada uno de ellos y contaron sus imágenes de cuando eran niños, casi todos eran norteños, ¿no? Entonces ahí hicimos una saga familiar muy fuerte. Yo he encontrado colegas así que habían entrado a la obra y no habían saludado porque se habían reído y yo a la vez, ¿no? Porque la infancia de los piuranos, de la gente del norte, está muy llena de historias, así como de 100 años de soledad, ¿no? De los aurelianos que se repiten, los remedios la bella, cosas así. Y también de abusos sexuales, ¿no? De incestos, de olvidos y de perdones, y todo eso había en la obra. Y una de las escenas más fuertes era que es para mí inolvidable, fue cuando estábamos jugando, estábamos ensayando, y yo, era impresionante porque cambiábamos de personaje como cambiábamos de generación. Y entonces en ese momento yo era la madre y tenía un montón de dichos piuranos que decían en mi Ay, familia y en las de otros colegas, ¿no? Piuranos. Entonces estábamos jugando y en eso en ese momento mis hijos de la obra me amargan tanto que me da un ataque al corazón, ¿no? Pero en ese momento estábamos ensayando, pero estábamos tan metidos en esa situación de que a veces uno hace rabiar a la mamá
y se muere la mamá en ese momento, y era el principio de la obra casi. Entonces, cuando me he muerto y he visto el dolor de mis compañeros que lloraban a mi lado, he sentido la muerte, he sentido la muerte y el amor de ellos. Dios mío, o sea, era sensaciones increíbles que te da el teatro, ¿no? Y la imaginación, porque me llevaban cargada y seguían llorando, llorando, Ay, y Dios. me dejaban fuera en la entrada del teatro. Y, y después regresé para seguir el ensayo y nos abrazamos y quedó esa escena, ¿no? Y el regreso a la vida fue también otra experiencia. Entonces, son obras que para mí cambiaron mi vida, ¿no? O sea, ya en la noche volvimos a ensayar y me llevaban a esa oscuridad y en ese callejón tan oscuro yo podía sentir que mi alma en pena se había quedado ahí y que escuchaba a los otros llorar, ¿no? A los personajes llorando por uno que se ha ido. Entonces, ahí ya no era la mamá de ellos, sino era la niña que había sido esta mamá. Y entonces yo llamaba a mi mamá a esa lejanía, porque así era Cuatro Tablas, era larguísimo. Ujú. Entonces ahí descubrí una parte de una técnica que después ya tenía nombre, que es de Susana Bloch, la de Albert Mouty, porque yo corría en el sitio y llamaba a mi mamá, y entonces me iba agitando, me iba agitando, me iba agitando, y mi voz se iba agitando, y era una voz cada vez más infantil, que estaba así en la oscuridad. Y entonces desde la oscuridad yo venía corriendo al encuentro de ellos. Y habíamos hecho un taller también con unos bailarines y sabíamos cargar en el aire, ¿no? Ujú. Entonces me acuerdo cuando yo he corrido hacia ellos y he saltado a lo alto, ellos me han recibido, ¿no? Entonces, eso de encarnarse de nuevo y ponerme las botas, me hizo sentir como que había renacido, ¿no? Como cuando te dicen renacerás en otro cuerpo, ¿no? Entonces, todas las experiencias han sido tan fuertes de esa obra y de otras, o sea que te podría decir que cada una de ellas, de las creaciones que he hecho con Cuatro Tablas, es inolvidable, ¿no? Además de la de otros, con otros directores, pero a mí me gustan esas intensidades. Yo no sé si en algún momento alguien que nos vea no sea artes escénicas, porque es como, no sé cómo ponerlo en palabras porque es muy complejo lo que has compartido, pero es como del mismo material que se han hecho los sueños, lo podemos llevar y crear a lo que llamamos ficción, pero en realidad parecen otras realidades alternas, ¿no? Que lo vivimos, este, claro, hay técnica, puedes ir creando conscientemente cuando tomas la distancia y te organizas, pero cuando lo interpretas y estás viviendo el viaje, es como, a veces no hay diferencia en qué dimensión estás, ¿no? En qué dimensión te encuentras. Esa experiencia es privilegiada de los actores y de las actrices. Incluso como directora, como los compartiste antes, ¿no? Cuando nos estabas contando de la creación de los pájaros. Eh, Es, y ahora sí, estamos en un momento de la historia, Pilar, de ruptura, ¿no? ¿Qué va a pasar con el teatro? yo creo que lo mismo que ha pasado en otras ocasiones, o sea, toma mil formas, ¿no? Toma mil formas, a veces sigue dando vueltas en la cabeza, a veces, como te digo, uno se pone a tejer y creas un muñeco y ese muñeco va a ser como el fetiche de tal espectáculo, o redescubres un poeta y te juntas con otros. Yo lo que he sentido el otro día que me fui de mi encierro, o sea, de todo esto, porque a mí la mudanza ha sido un salto cuántico, o sea, del centro de Lima a volver acá y estar cerca de Barranco, o sea, ir a Barranco, por ejemplo, con mi mascarilla y todo, y ver el mar, ha sido volver a los lares de Cuatro Tablas de
estuvimos 15 años ahí actuando, entonces ahí volver a encontrar justo estaban un par de amigos, unos 3 amigos estaban filmando algo, entonces con todos los protocolos, los saludé y me mostraron lo que habían filmado, ¿no? Y de ahí nos quedamos conversando y pusimos música y nos pusimos a bailar y era una alegría de estar juntos, claro, o sea, te has desinfectado, estás con mascarilla, con las precauciones, pero son pequeños grupos con los que se puede hacer algo, ¿no? Ujú. Entonces, así o virtualmente también, y yo creo que el teatro nunca va a morir, ¿no? No, Cuando definitivamente. desaparezcamos los humanos, quizá, ¿no? Claro, pero no, ni siquiera, o sea, yo creo para el que hace teatro, porque nosotros también tenemos mucha satisfacción cuando hacemos el producto, no solamente cuando el público lo ve, sino cuando estamos creando. El proceso. Por eso es que a veces no te importa que vayan 4 gatos, ¿no? O sea, te importa porque, bueno, una papita menos a la olla, pero el hecho de que esté bien hecho, de que haya nacido y crecido con mucha laboriosidad, trabajo y logro, ya en sí es una paga, ¿no? Entonces, yo creo que eso todavía lo podemos seguir haciendo. Y ahora que tienes tu equipo, te puedes grabar, puedes ser tu público, Sí, sí, poderlo. sí. Creo que más, bueno, no sé, ya encontraré cómo desarrollar, pero es como tú dices, ¿no? En verdad, ahora en el encierro también nos vamos a una revisión introspectiva, también hay un encierro en lo personal y a revisar, quizá poner un poco la casa en orden y reencontrarte con quién eras y quién querías y cómo querías construirte, no sé cómo decirlo, de todas tus etapas como ser humano, ¿no? Y cómo continuar. ¿Estás creando ahora? ¿En este momento te encuentras, bueno, yo he conversado antes contigo, pero intuyo la respuesta, pero te escucho. ¿Qué estás haciendo ahora, Pilar? Sí, o sea, cuando me iba a mudar estaba en dos que trataba sobre la naturaleza, ¿no? Y que tenía varios como ramas, ¿no? Porque la metáfora de la naturaleza es una metáfora que nos hace pensar qué lugar tenemos, ¿no? Y la otra era un trabajo que estoy haciendo con Jaime Lema. Mm, Estoy ocupada y sí, eh, ya, ya. Y que era una deuda que nos teníamos, ¿no? Entonces hicimos un trabajo de mesa, un trabajo de dramaturgia, y ya estábamos en el guión cuando nos agarró esto de la mudanza y todo este estrés. Entonces, esta pausa nos ha servido un poco para ya prepararnos ya con todos los elementos, porque el tiempo que se hizo la pausa, y yo creé los elementos de mi vestuario, o sea, busqué los cromatismos, los colores, revisé las canciones que habíamos escogido, ¿no? Entonces, ya ahorita estamos por ensayar lo que hemos planeado, ¿no? Eso y el otro que lo empecé como un proyecto así como subterráneo sobre la naturaleza y de pronto un colega mío me dijo, yo te lo dirijo, ¿no? Entonces, ese también, ahora que ya estoy poniendo todo en orden, voy a presentarle lo que había, la historia, ¿no? La anécdota, que es lo que creé, y, y separar también como te digo, las otras vertientes para pulir y dejar solamente, ahora todas las creaciones duran 20 minutos, 30 minutos, no más, ¿no?
Entonces, ese formato sí es manejable para uno, Ujú. ¿no? Sí. 20, 25 minutos, sí, entonces, ¿Eso lo estás claro, haciendo para teatro digital? ¿O van a...? ¿Sí? sí, Ujú. porque todavía no se van a, o sea, creo que en febrero van a cerrar incluso los aeropuertos, es Sí, la sí. volada, ¿no? Entonces, esto es para un festival internacional, pero es virtual, ¿no? Ujú. Entonces, Qué sí, gusto. Entonces estás creando un montón a full. Y bueno, como mencionabas, ¿no? y luego también, o sea, retomar los idiomas, retomar la guitarra, ¿no? Todo eso te mueve el cerebro, te mueve el corazón, todo eso. Entonces tú dices, bueno, yo nací para esto, o sea, nací para esto, corre, corre por el camino, o sea, descalza, con zapatos, sin peinarte, pero corre en ese camino, no dejes que nada te detenga, ¿no? Sí. qué, qué vergüenza, Pilar, tanto, o sea, que nada, yo estaba con una actitud un poquito más oscura frente al teatro de esta manera, ¿no? Con poca capacidad de adaptación, creo, y tú nos vienes y nos dejas clarísimo que cuando es una opción de vida, ¿no? Simplemente el río, el agua se acomoda, ¿no? Al nuevo camino. Em, Claro, ahora estás son las creando, tragedias personales, las tienes, tragedias personales te despojan, ¿no? Te despojan o sea, te mueven, te quitan. Y entonces cuando te han quitado todo, tú dices, eso es el teatro, o sea, quítenme todo, o sea, como dice Vallejo, o sea, que se lo coman todo y acabemos. O sea, tengo que nacer de mis cenizas y con esa fuerza te impulsa. nada, me he quedado un poco conmovida. Pilar, bueno, Jaime Lema es un partner tuyo de creación ya, ¿no? Es ese compañero ideal tu compañero de creación que uno espera siempre encontrar algún compañero así, alguna compañera así tan fértil, con toda una relación tan rica. Em, para el futuro cercano o a mediano plazo, ¿qué proyecto te queda pendiente? ¿Qué cosa has hecho, que has pensado varias veces, se te ha cruzado en el camino de la vida y dices, esto lo tengo que hacer en algún momento y todavía no lo has hecho? Todavía no ha encontrado su momento o no se han dado las circunstancias. Eh, sí, había un tema académico ahí, ¿no? O sea, yo confieso que esto de la maestría, ¿no? Me ha costado mucho trabajo, entonces hablando con una alumna mía, compartiendo, que es una capa, o sea, que es una consultora internacional, ¿no? Me dice, Pilar, quiero que leas mi tesis, ¿no? Y porque no he terminado mi tesis. Entonces, leo la tesis de ella, ¿sí? Un laude y todo, y está dedicada a mí, porque la asesoré. Y así me ha pasado con varias alumnos, ¿no? De distintas, o sea, que los he asesorado en la investigación. Pero yo no puedo concretar mi lado académico porque me parece muy difícil escribir. Incluso las obras las tengo en el cerebro y muchas no las he escrito, ¿no? O sea, mi mente es como si fuera un libro y todo está ahí. Y a veces digo, me voy a morir y no hay nada escrito porque no hay, no hay incluso imágenes de esto porque somos así de arena, ¿no? Ujú. Entonces ella me dijo, no, Pilar, vamos a hacer un trueque. Entonces vamos a hacer un trueque, porque ella quiere danzar, quiere hacer una pieza y un solo, y entonces ella es directora de proyectos, ¿no? Entonces vamos a armar mi proyecto que tiene que ver con el cuerpo. Entonces me decía, claro, Pilar, tú no podías escribir sobre el cuerpo, tenías tantas cosas que decir, pero tu cuerpo estaba de duelo, estaba ocupado haciendo un duelo, estaba ocupado haciendo otro duelo. Entonces ahora sí estás hablando, ahora sí estás despegando de eso, ahora sí podemos hacerlo, ¿no?
Entonces, ese es el tema académico que ella me dijo, no, tenemos que hacerlo, porque yo le dije, fíjate, veo a mis colegas y estos últimos 4 años de nuestras vidas han sido algunos, ¿no? Porque te ocupa mucho espacio, los Sí. cursos, los trabajos, dinero, la cercanía de tu familia, porque tienes que amanecerte con los trabajos, o tienes que trabajar el doble para pagar los estudios. Entonces ya lo voy a hacer simplemente porque quiero compartir lo que sé del cuerpo, ¿no? Lo que sé de esto. Se me Eso es ocurren varias ideas también, Pilar, se me ocurren varias ideas. Ya vamos algo vamos a inventarnos. Gracias, muchísimas gracias, como siempre, cuando hablo contigo, y por eso quería decir, bueno, estos encuentros, estos momentos que tengo con varios colegas, pero contigo especialmente porque te he entrevistado también para mi tesis, y estás ahí también, este, eh, que siempre me parece muy nutritivo, todo lo que compartes cuando te invito con mis alumnos a que converses y las charlas que se forman, eso tiene que ser público, dije, y fuiste parte de la inspiración para la travesía del deseo, de saber cómo se recorre ese camino elegido, un poco a ciegas, un poco por instinto, y con mucho arrojo, con mucho riesgo, ¿no? Como después de un tramo caminado, podemos reflexionar y quizá ayudar a los que desean saltar hacia su deseo, sea cual sea que fuere este. Muchísimas gracias, Pilar, como siempre me has dejado el cuerpo removido y conmovido, y ha sido un placer. Yo seguiría hablando, pero ahora. de todo, creo que se me iría Yo también. todos lados las preguntas, y como siempre, una llamada por teléfono contigo, para mí todo es aprendizaje. Muchísimas gracias, me parece un lujo, Gracias. que felizmente la vida nos ha dado la oportunidad me ha dado la oportunidad de conocerte y generar un vínculo contigo que yo valoro muchísimo. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias por tus gracias y gracias a ti también porque tú eres, como te digo, eres una genia. O sea, te buscas, trabajas las preguntas, me mueves y sales. Y me quedo pensando y me quedo así como lanzada otra vez más allá todavía. Gracias. Gracias. Y Muchísimas mucha gracias, suerte Pilar. con los otros programas. Gracias. Gracias por escuchar este episodio de estreno. Tendremos un episodio nuevo cada miércoles. Si disfrutaron de esta travesía, recomiéndenla y compártanla. Los esperamos en los siguientes episodios. Sigue en la travesía del deseo.